no entiendo por qué él muestra este cierto resentimiento hacia la clase media. Quizá a lo mejor a él se le olvida de dónde vino, ¿no? De un estado pobre. Decir que es hipócrita, porque si estamos viendo a sus hijos, porque no le dice a sus hijos que son egoístas, porque no dice todo el despilfarro que están haciendo los servidores públicos. Ahí sí no podemos decir que ellos son egoístas. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX. Preparados. Están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Bienvenidos a la primera edición de Café entre Libertarios, un proyecto de Zona Libre y el podcast del Partido Libertario MX. Este podcast y conversatorio es un foro abierto para dar voz a los libertarios y comentar temas de interés, libros y películas, abierta a todas las escuelas libertarias. Esta noche hablaremos de la clase media e iremos presentando a nuestros invitados en cuanto les demos la voz. Mientras tanto, les daré una introducción. Nuestro tema de hoy es la clase media. En 2018 presentamos la subida al poder de un candidato plenamente de izquierda a la presidencia del país, y junto con él su partido Morena. Hartos del compadrazgo, corrupción desmedida, lujos faraónicos y una violencia voraz, los mexicanos buscaban en Andrés Manuel López Obrador un cambio radical. Él prometía atacar la corrupción, acabar con los privilegios del gobierno, disminuir la violencia y aliviar la pobreza. ¿Cómo lo haría? Nunca mencionó un plan en profundidad, más allá de traer al Papa y abrazar a los sicarios con elementos de la Guardia Nacional. Tras casi 3 años de su presunta gestión como presidente de la República, una pandemia que azota a México y al mundo, causando en nuestro país una cifra estimada de más de 232,000 fallecimientos, además de muertes no contabilizadas que sobrepasarían más de 500,000 de fallecimientos causados por el COVID-19. A esto se le suman más de 80,000 muertes causadas por el crimen organizado. Una corrupción obscena, inédita y negada incluso con pruebas y videos, y una negligencia cómplice en el combate a los cárteles de la droga. En este contexto tuvimos las elecciones intermedias de junio del 2021. Los mexicanos fueron a votar y los resultados fueron mixtos para los obradoristas y la presunta oposición. Para él, una de sus derrotas fue que de haber tenido 30 millones de votos en su elección del 2018, en esta le restaron 16 millones. Habría perdido 14 millones. Por otro lado, no todo fueron tristezas para él, por lo que ganó 11 gubernaturas y sigue manteniendo mayorías en donde gobierna. Su reacción en su programa matutino fue lo que ya hace automáticamente: atacar a la prensa. Así fue como lloró a todo pulmón porque la prensa lo atacó tanto que engañó a parte de la población para que no votaran por un caudillo de su calibre. Se enfrentó a la realidad, que ya sabemos que no le gusta, y es que se encontró con millones de mexicanos que prefirieron votar en su contra y oponerse de manera tajante a su proyecto de gobierno. Con esto ya no podría modificar la Constitución a su antojo, como al parecer lo tenía planeado, ya que se planteaba realizar por lo menos 3 reformas constitucionales. Algún asesor le habrá mencionado quiénes fueron esos culpables de que no obtuviera más poder. Jamás en su cabeza se imaginaría o surgiría la idea de que es a causa de él y de las asquerosas gestiones de los funcionarios de Morena. Fueron otros, un sector de la población, la clase media, que según las palabras del presidente son los que si no transan, no avanzan, son aspiracionistas y profundamente egoístas. A lo que yo me planteo, ¿por qué hubo ciudadanos que se opusieron a su proyecto? ¿Y qué tiene de malo ser egoísta? Le daré la palabra a mis compañeros. Omar Ulises, ¿qué tiene de malo ser egoísta y por qué se opusieron al proyecto del presidente? Empiezo con la primera: ¿por qué se opusieron al proyecto del presidente?
En primer lugar, porque este fue el primer gobierno en el que vieron realmente ciertas modificaciones en la vida cotidiana de las personas. Recordemos que desde que llegó AMLO pasó lo de los problemas con la gasolina, las filas para conseguir gasolina. Si bien sí, AMLO llegó y puso toda una serie de nuevos programas sociales, ya existían programas sociales previos y había gente que estaba beneficiada por esos programas sociales previos y desaparecieron y salieron afectados. Desapareció, por ejemplo, el Seguro Popular, pasó a ser el INSABI, pero hasta la fecha no funciona bien el INSABI. No es que funcionara bien el Seguro Popular, pero funcionaba mejor de lo que ahora funciona el INSABI. Empezó a haber serios problemas en el abasto de medicamentos. Ahorita es cuando son más graves, pero esto empezó más o menos de 2019. Concretamente, bueno, conocemos la historia de los niños con cáncer, niños que tienen cáncer y que necesitan toda una serie de medicamentos y de tratamientos costosos y de alta, de alta especialidad que se les otorgaba de manera gratuita en el Instituto de Oncología, pero comenzaron a tener problemas en los abastos y a ya no recibirlos. Eh, Podemos decir que esta fue como que la primera vez que decisiones del gobierno sí se vieron reflejadas realmente en la realidad de muchos millones de mexicanos y que realmente conocieron. Si tú le preguntas a un mexicano si vio las diferencias en el sexenio de Peña Nieto, te dirá que muy pocos o ninguno. Igual con Fox. Quizás solo tendremos que irnos hasta Salinas para vivir algo similar en que el mexicano común viera, ahora sí que en su vida diaria, las diferencias. Y con respecto a la segunda pregunta, no tiene nada de malo ser egoísta si entendemos egoísta como cuidar lo tuyo, intentar mejorar tu estilo de vida, tu vida, desde tu alimentación, tu educación, tu salud y ayudar a las personas que tú consideras que son importantes para ti. Si así lo ves como egoísmo, no tiene nada de malo el egoísmo de la clase media aspiracionista de México. Antonio Tapia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Y respondiendo a la primera pregunta sobre por qué muchos se opusieron al proyecto llamada la Cuarta Transformación o a la transformación de México, podemos entenderla que principalmente los problemas que ya mencionabas en la introducción, ¿no? Narcotráfico, desempleo, crecimiento de corrupción. Hemos visto que realmente no ha cambiado en el tema de corrupción a fondo los temas, ¿no? Recientemente se acaba de ir una funcionaria de la Secretaría de la Función Pública y empiezan a salir ya notas donde habla que compró insumos a elevados precios a lo que normalmente cuestan. Empezamos a ver el desempleo que sigue, si bien la pandemia no fue creada en Tabasco, pero sí tampoco hubo interés en él para crear una recuperación pronta, ¿no? Vemos que poco a poco va recuperándose esto. También hubo muchos problemas en cuestión del control de la pandemia, la adquisición de vacunas, el problema con el semáforo también creo que hubo mucho descontrol, ¿no? Por un lado, el secretario decía que, el secretario Hugo López-Gatell decía que nos pusiéramos cubrebocas, pero después lo cacharon a él en una playa totalmente sin cubrebocas, ¿no? También otra cosa, yo creo que el primer enojo ya un poco centrado al punto focal, porque sí tuvo grandes ventajas a nivel en gobernatura, sí tuvo un gran avance, adquirió casi todo el Pacífico, pero yo creo que el enojo es en la Ciudad de México, ¿no? Lo que se conocía como el bastión de la izquierda de México, ¿no? Y yo creo que ahí, ¿por qué pierde? Yo siento que pierde por la mala gol que recibe en la Ciudad de México por el descarrilamiento del metro, pero también por muchas inconsistencias tanto del semáforo. ¿Y por qué el semáforo? Porque ahí, gracias a causa de las restricciones que Claudia impuso a través del semáforo, muchas empresas también se cerraron, ¿no? Entonces yo creo que también es parte o es el reflejo de ese voto
que hubo como castigo hacia ella por estas restricciones muy severas que hizo que muchas personas cerraran sus negocios y a consecuencia de ello también muchas familias se quedaran desempleadas, ¿no? Y yo creo que no es malo ser egoísta y yo creo que todos tenemos aspiraciones de crecer, ¿no? Yo no entiendo por qué él muestra este cierto resentimiento hacia la clase media cuando él también, quizá a lo mejor a él se le olvida de dónde vino, ¿no? De un estado pobre, y hay fotos donde él camina descalzo en los campos, ¿no? Con los granjeros y todo eso, y él les muestra clara de que si uno desea crecer y aspirar a más, se puede, ¿no? Al grado de que él llegó a estar como presidente. Sin embargo, no sé si él o de qué manera puede entender esa parte, ¿no? Cuando él también tuvo la oportunidad y tuvo las aspiraciones de crecer y está donde tanto soñó, ¿no? Donde tanto aspiró. Eso es lo que agregaría ahorita. Bien. Uriel, ¿tú qué nos comentas? Pues bueno, iniciando primeramente, ¿por qué los ciudadanos se pusieron al gobierno de la 4T? En lo personal, creo que existe ya, o quiero pensar que hay un uso mayor de la conciencia de los ciudadanos. Y esa conciencia que los lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, precisamente por todo lo que acaban de enlistar aquí mis compañeros, sobre todas las cosas que han estado sucediendo en estos años, a raíz de que tomó el poder Andrés Manuel López Obrador. Si de por sí ya, si nos vamos o nos regresamos tantito a lo que ha sido su trayectoria política, hemos visto toda esa bastión, todo ese grupo dentro de la 4T, cómo ha venido manejando desde que fue jefe de gobierno y ahora como presidente, digamos que ha venido replicando las mismas cosas, pero ahora a nivel federal creo que lo ha hecho más extenso, ¿no? Y en este caso, haciendo alusión un poco a los datos del INEGI, donde dice que el nivel de estudio de la gente pues está más concentrado o de mayor estudios, está más concentrado en la Ciudad de México. No quiero decir que esto sea exclusivo nada más en la Ciudad de México, donde haya más gente con mayor estudio, sino también hay en otros estados más. Pero quiero pensar que a eso difícilmente se les engaña, como él lo quiere hacer creer o expresarlo, de decir que ha sido un bombardeo constante de los medios y que dándonos a entender que la gente es ignorante y que no tiene la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de estar viendo, de estar viviendo lo malo que ha sido su gestión, como bien lo dijeron, en pandemia, en la cuestión económica y en muchas otras cosas más que vienen a colación de todo lo que ha venido haciendo, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que la gente está más, pues está haciendo más un acto consciente, ¿no? Y castigó totalmente a Morena. A mí se me hace increíble, porque hay que llamarlo así, porque la ciudad siempre ha sido gobernada por la izquierda. Y ahora estamos viendo algo, pues para la ciudad, para los citadinos, algo histórico en cuanto a que se le quitaron varias alcaldías a la izquierda. Entonces quiere decir que la gente, a mi entender, que la gente no es tonta como él nos quiere hacer sentir. Podemos pensar, recapacitar las cosas y decir, por ahí no quiero. Vean cómo está la situación actual. Yo no quiero eso para mis hijos. ¿Qué viene a colación a lo que yo creo sobre el egoísmo de la clase media, ¿no? Claro, si el mismo, voy a citar a Abraham, bueno, no citar, sino a traer a colación a Abraham Maslow, ¿no? Donde dice que psicológicamente la gente o el ser humano tiene esa condición o tendencia a pensar sobre la autorrealización de cada quien, ¿no? De manifestarlo, de tratar de salir adelante. Entonces, no lo veo, él usa palabras tal vez un tanto para que se escuche como ribombante y que le den una denotación mala a la situación y decir, es que eres egoísta porque no piensas en los demás. Yo podría decir que es hipócrita, porque si estamos viendo a sus hijos
porque no le dice a sus hijos que son egoístas, porque no dice todo el despilfarro que están haciendo los servidores públicos. Ahí sí no podemos decir que ellos son egoístas, que piensan en el pueblo. Entonces creo que por ahí su crítica hacia la clase media no estoy yo de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unos estudios y tiene la capacidad de discernir de lo que él dice, que no nos dejamos engañar, no somos tontos. Ahora, pues creo que es una naturaleza humana el tratar de salir adelante, el no quedarnos estancados en nuestra zona de confort y tratar de alcanzar nuestras metas como siempre se nos ha enseñado desde pequeños. Y creo que eso no está mal, y eso es lo que debemos de quitarnos de la mente. No está mal querer pues avanzar, querer mejorar nuestras condiciones de vida. Una cosa diferente es que tal vez tengamos empatía y que podamos mostrar cierta filantropía, que podamos hacer esos actos benéficos con nuestro prójimo. Pero nunca será egoísta tratar de salir adelante, de querer mejorar y salir de nuestra zona de confort. Eso es lo que yo creo. Buen planteamiento, Uriel. Ya vi el clip que voy a terminar editando. Bien, ahora abrimos a los demás, Antonio, Omar, Uriel. ¿Qué perspectiva tienen ustedes ya a profundidad sobre todo el incidente de la clase media, empezando por la mañanera y llevándolo más hacia a lo que ustedes piensan sobre, tal vez sobre la economía, sobre su filosofía, etcétera? Yo quisiera hacer aquí un comentario. De inicio, vamos a hablar de la clase media mexicana. México tiene más o menos entre 125 a 130 millones de personas. De ellas se sabe que están en pobreza al menos 40 millones de personas. Algunas estadísticas te dicen que en 50, depende por supuesto de la estadística que uses y de los parámetros que quieras medir. Dejémoslo en 40 millones. O sea, hace que te quedan 80 millones de personas que no están en pobreza. Lo que podríamos decir que es clase media baja a clase alta. Clase alta aquí en México es muy poco. Estamos hablando de menos de 5 millones de personas en todo el país. Entonces tenemos algo así como 75 millones de personas que podrían entrar en lo que podríamos determinar como clase media, pero estoy hablando desde la clase media baja hasta la clase media y media alta, porque ya la clase alta ya es, acabo de decir que son muy pocos en el país. Eso significa que la mayoría de la población en el país es clase media y eso está bastante bien. El ideal de todo país es tener una clase media alta, bueno, una clase media grande. Es más, el ideal es que todo el mundo sería clase media, que prácticamente desaparezca la clase alta, muy alta, pero que también desaparezca la clase baja. Ese es el ideal. Significa que todos más o menos tienen, bueno, ¿qué es clase media? Clase media es la población que tiene la capacidad de estudiar, ahorrar, pagar servicios básicos. Depende de la estadística bueno, de la definición que quieres usar de clase media, pero algunos ya incluyen como, por ejemplo, la capacidad de irte de vacaciones, la capacidad de viajar a otro país. Ahí ya entra dependiendo de tu definición. Pero en esencia es la clase media, es la clase que tiene las capacidades de mantenerse económicamente en todas sus necesidades básicas sin tener problemas. Eso está muy bien. El ideal sería que todo el mundo fuera clase media. Ya siguiendo con esta idea de que la mayoría de la población en el país es clase media, bueno, que AMLO llegue y le diga a la clase media que son unos aspiracionistas, cosas que sí es cierto y es muy bueno ser aspiracionista, es literalmente un ataque a la mayoría de la población. Sus bases, las bases, la población que podríamos decir que es clase baja, que ni eso, porque no toda la clase baja votó por AMLO, pero supongamos que las bases es la clase baja, no es la mayoría y además siempre creo que la más aspiracionista de la clase. De toda la población es la más aspiracionista, porque la clase media puede pagar sus necesidades básicas, la clase baja no, busca la manera de hacerlo. Que llegue AMLO y los critique es, primero, electoralmente una mala idea, moralmente ya, de plano, sabemos que es un error, que es atacar a un elemento de la propia moralidad humana, que es el mejorar. Sabemos que en ese aspecto es inmoral, pero tan solo políticamente hablando es un ataque hacia él mismo. Y es muy cierto eso que se dice de AMLO, que AMLO solito se daña a sí mismo.
a lo largo de todas sus mañaneras ha habido toda una serie de comentarios que lo han dañado, empezando por la gran cantidad de mentiras que dice, que están documentadas, que AMLO dice varias mentiras en cada una de sus mañaneras. Bien. Yo quisiera agregar algo, y es que yo, desde mi perspectiva, lo veo como un destape. Hablaba ayer la doctora Lisbeth Tapia, no, Liz Padilla, perdón, y nos comentaba que a nivel penal en Ciudad de México están empezando a utilizar leyes en contra de los empresarios y en contra de los ciudadanos, leyes que se ocuparían para atacar a la corrupción, leyes que se ocuparían para meter a la cárcel a funcionarios, para meter a la cárcel al crimen organizado, se están pasando a otros fueros. Yo no soy experto en el tema jurídico, pero me impactó eso, y esto es un destape total de AMLO. O sea, si sus enemigos son los ricos, a ellos no los quieren y sabe que no lo necesitan. Si a los pobres ya los compró y ya los tiene dándoles dádivas que sin ningún plan a largo plazo nada más les van a aliviar el hambre de hoy para darle más hambre después, y alguien está estorbando en la ecuación. Y esos que estamos estorbando somos posiblemente los que estemos aquí, y de entrada 70% de la población que se considera clase media. Es decir, él es tan tonto que ni siquiera se dio cuenta que cómo lo iba a percibir la gente como una ofensa al 70% de la población. Y según él ya se desdijo después de que no, nada más algunos 2 o 3, ¿no? O sea, como un sectorcito ahí que se creen aspiracionistas. Pero la verdad es que ofendió al 70% de la población y ahora no sabe qué hacer. Lleva como 3 mañaneras desdiciéndose. Ese es mi comentario. Un destape total de AMLO, reconociendo quién es su verdadero enemigo para concretar su proyecto político. Ángel, te voy a dar la palabra. Estamos ya más que nada en nuestras perspectivas, en nuestros comentarios. Perfecto. Pues mira, básicamente también quería comentar de que uno de los principales problemas que tenemos con este no gobierno, porque no existe la figura ni jurídica, ni física, ni social, ni moral, que esté haciendo una acción de gobierno, es básicamente la total y nula aceptación de que existe, digamos, que el señor pueblo. Ya sabes que la falacia del pueblo y el pueblo bueno. Este hombre, por llamarlo de alguna manera, porque realmente no preside, y si no preside, no puede ser presidente, es simplemente un fanático, una persona que tiene una aberración total hacia cualquier persona que tenga 2 gramos de capacidad. La denostación de decir, es que los de la clase media, o sea, sí, suena ridículo y es irónico que te digan, eres mi enemigo porque tienes zapatos, tienes 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatos, eres mi enemigo porque para vestirte te gusta ponerte un traje o te gusta utilizar cierta marca de ropa. En pocas palabras, ataca las libertades, y él lo que busca es denostar y ampliar ese odio, ese resentimiento social que es su carta de presentación. Él siempre ha tenido la idea de que mientras más odio genere, mientras más exista un enemigo ficticio, como en este caso ya no es el señor pueblo, es el señor clase media, que pues, tampoco existe, porque en México, según las últimas estadísticas de Forbes, más allá del 70% de la población gana menos de 15,000 pesos. El 80% de la población está abajo de los 10,000 pesos, y según Forbes, para que tú seas clase media tienes que ganar arriba de 16,000 pesos mensuales, que es lo que te va a alcanzar para poder tener una vida congruente, digna, puedas comer 3 veces al día, e inclusive puedas darte el lujo de salir a comer a algún lugar a la calle, y no con esto digo que te vas a ir a Hereford o te vas a ir a un lugar extremadamente caro. Es el gusto de salirte tal vez a los tacos, el gusto de tal vez irte a tomar un café, a algún restaurante, no sé, unas alitas, que es muy clásico ahorita, los cuates por las chelas. Eso es lo que él está a disgusto. Él lo que busca es que la gente que no tiene esta capacidad, que tiene este resentimiento hacia
el resto de la población, porque ellos se creen que están bajo el manto sagrado del divino dictador, que él les va a resolver el problema, que él les va a dar dinero, que sentados en su casa, estirando la mano, van a poder salir adelante, recibir una casa, recibir alimentación, recibir ropa. A esas personas, si nosotros analizamos, es realmente quien está dirigiendo sus baterías, porque ellos dicen, oye, tener un par de zapatos cuando no tengo ninguno es extraordinario, y si alguien me los va a dar gratis, sin trabajar, sin hacer nada, todavía es mejor. Entonces su intención de hacer esta brecha más grande, de producir en México más pobres, de que tengamos desgraciadamente el concepto aplicado de miseria laboral. ¿Qué significa esto? Que hay gente que trabaja 8, 10, 12 horas diarias y con lo que gana no le alcanza para subsistir. No le alcanza para comprar 1 kilo de carne, come carne una vez al mes. ¿Por qué? Porque la inflación y los factores socioeconómicos lo van golpeando tan duro y de una manera tan devastadora que por tener trabajo no garantiza su subsistencia. Y si tiene 2, 3 hijos, pues menos. Y estas personas, este es el grosso de la población que tiene 2 opciones. O se adoctrina con él y busca la manera de empezar a robarle a los demás a través de subsidios, a través de ciertas cosas, o se faja los pantalones, se arma de valor, busca algún talento físico, mental, y se desarrolla. Y lo que estabas comentando es muy cierto. Realmente ese grosso de la población que está buscando salir adelante es el que ya le dio la espalda, porque dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar a que me regales un plato de frijoles. Yo quiero comer unos tacos y voy a luchar por ello. Es la gente que está trabajando y dice, híjole, mi supervisor es un tarado. Yo quisiera tener ese puesto y ese sueldo y voy a hacer mi mejor esfuerzo para conseguirlo. Es la gente que ya se dio cuenta que la única manera irreal de salir de la pobreza y de la miseria es desarrollándote, trabajando inteligentemente y adaptando tus capacidades a los cambios activos del mercado. Esa es la realidad. Y eso es lo que a este señor, pseudo dictador, pobre parásito, pues le cae la punta del hígado porque, híjole, me voy a quedar sin adictos, sin adeptos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues de manera sistemática vamos a generar más resentimiento. Esa es mi primera opinión. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? Ya saben que pueden abrir su micrófono. Esto es free market, entonces se trata de conversar. Sí, igual de alguna manera quizá le molesta a la clase media porque él quiere seguir dando subsidios, ¿no? Seguir con esta idea de que la gente lo vea como un mesías, como un padre, como todo lo que él se refiere, ¿no? Porque muchas veces ha hecho muchas referencias que él es igual que Cristo, que igual el Papa, que él se identifica con el Papa porque ve primero por los pobres y todas esas cosas que te sacan de onda, ¿no? Entonces creo que sí le quiere precarizar más para que la gente siga dependiendo y tenga votos más seguros, ¿no? Que lo que está haciendo es, ya pasó en la Ciudad de México, es el voto de castigo, ¿no? Porque se da cuenta la gente que realmente a ese sector que ofende, como ya lo mencionan, pues es la mayor parte de la sociedad, ¿no? Gente que no quiere tener nada más un par de zapatos, que quiere seguir prosperando. Y yo creo que también, no sé, yo creo que ya debe también de replantearse muchas cosas sobre lo que hace. Creo que ya al principio igual sí fue un gran éxito sus mañaneras, ¿no? Que nada más para difundir mentiras. Pero yo creo que ya con el tiempo él mismo debería de darse cuenta o sus asesores, no sé quién lo asesora, ¿no? Porque cada vez vemos que dice cada cosa y antier creo, llamó a la clase media que la clase media hizo que llegara el fascismo hizo el fascismo de Hitler, algo así mencionó. Entonces como que un día dice una cosa, un día como que trata de enmendar lo que dijo ayer y al otro día como que ya se le olvida y vuelve a atacar. Entonces siento que no está bien asesorado, ¿no? O sea... Mira, retomando el punto que comentas, yo creo que el problema que tiene él es un problema existencial.
sabemos que el socialismo es una enfermedad del alma, es un resentimiento muy profundo y arraigado, pero él tiene todavía un problema más ejemplar. O sea, Carlos Marx era un orate que por lo menos medio leía y tenía una idea absurda y estúpida, como lo tienen todas las personas que en su vida han trabajado. Quien no sabe ganarse un centavo para comer, el que no ha pasado hambre, el que no ha pasado una necesidad, pues difícilmente puede decir cómo resolver una necesidad. Y bueno, este Carlos Marx por lo menos tenía eso, leía, sabía leer, podía entender y tenía una idea de que cómo podemos hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. El socialismo es la ley del mínimo esfuerzo. Pero AMLO tiene un problema grave porque es un ignorante titulado. Es una persona que tardó 17 años en sacar una carrera con materias reprobadas. O sea, pasó con el mínimo probatorio. Yo no sé, yo sí admiro a la UNAM, pero tiene la UNAM un grave defecto. Que de cada generación que entran 53, 55, 60 personas, termina titulando 3. El Instituto Politécnico tiene una eficiencia mucho mayor, porque por currícula te meten 40 por carrera y terminan titulando 25, 30. Eso significa que tienen mucho mejor preparación. Por eso su discurso de decir siempre, oye, es que yo quiero darle educación a todos los que no saben, a todos los que son inútiles, con la ley de la mínima dedicación, con la ley del mínimo esfuerzo. De esta manera puede tener más gente adoctrinada que digan, ¿cómo le vamos a hacer para sacarle el dinero al que sí trabaja, a los benefactores sociales, para dárselo a toda la bola de parásitos? Y mientras más parásitos genere, obviamente van a estar identificados con él. Por eso yo no lanzo albricias de las elecciones pasadas, yo insisto que fue un fracaso rotundo, porque realmente nos demostraron que el 51% de las personas de este país quieren parasitar. Ahora, también el abstencionismo, la gente que no quiere participar, también es válida su opinión, fomenta este tipo de parasitismo. Entonces, ahí sí hay un detalle que es importante y la mejor manera de combatirlo o lo que se está sacando ahorita es lo que él mismo está diciendo. Es que mira, si estudias, no te vas a conformar. Si trabajas y quieres algo mejor y te das cuenta que puedes conseguirlo, ya eres mi enemigo. ¿Por qué? Porque en cuanto tú tengas una mejor idea, cuando tú tengas una visión más clara de las cosas, tengas el conocimiento y sobre todo la experiencia, pues ¿para qué vas a necesitar el gobierno? Para nada, al contrario, te vas a dar cuenta cómo estorba y te vas a dar cuenta que hay que hacerlo a un lado. Aquí vale la pena retomar lo que Librerías Gandhi publica y pone en sus espectaculares. Leer hace que vivas menos, y es la verdad. Menos engañado, menos aturdido, menos acomplejado, y tienes una vida más eficiente y mucho mejor. ¿Por qué? Porque comprendes que necesito de los demás. Yo no puedo hacer las cosas de una manera única, no soy único, sí soy único en el sentido de que soy único e irrepetible, pero no soy único en la necesidad de comer, en la necesidad de trabajar. Y no importa lo que hagas, no importa lo que puedas hacer, realmente sí tienes esa capacidad de desarrollarte. Y si encuentras en lo que eres bueno, pues vas a llegar hasta donde tus capacidades puedan. Ese es el detalle. No sé si alguien quiere opinar algo. A mí me llama la atención, yo me pongo a pensar de lo que ha sido, cómo ha venido caminando en este tiempo. Sí, en la actualidad, él desea, como dicen, ¿no? Un pueblo ignorante, y lo podemos ver en todos los comentarios que él hace. Digo, hasta el grado de llamarle a la gente o a sus seguidores solovinos. Ese es como un balazo en el pie. O sea, como el segmento del mercado que me está apoyando todavía y lo increíble es que sea el fanatismo sea tan pues tan grande que no importa, ¿no? En su momento yo recuerdo, haciendo como un poco memoria en las elecciones, cuando se candidateaba Peña Nieto, surge el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Y
y que lo apoyaron, y ser intelectual, ser una gente pensante, ser de los que realmente pertenecían a ese gremio de intelectuales, pues eran los que estaban con él, ¿no? O sea, era, si tú eres ignorante, es porque no estás con él. Entonces se crearon esas urbes en aquel momento, ¿no? Y ya vieron que vinieron, ¿de dónde vino el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Cuando se explota, precisamente, me parece que en la Ibero o en el Tecnológico de Monterrey. Hoy tráelo a colación a estos tiempos. ¿Dónde está ese segmento? ¿Dónde están esos chavos que iniciaron en aquel momento el movimiento de Yo Soy 132, ¿no? Porque hay un arrepentimiento social, sin duda. Jugó, como bien lo comentaron hace rato, pues sí jugó tal vez con la esperanza de la gente, ¿no? Si bien yo no estoy diciendo que estábamos bien, ¿no? Porque opinar de esta manera, pues dirían los fanáticos de López Obrador, es que tú estás en contra, tú eh, eres ignorante y no has, eh, eh, por eso lo atacas, ¿no? Y ya, para gobernar en el ejercicio del poder es otra cosa. Entonces, pues podemos ver que desde un principio, yo nunca he sido, digo, a pesar de mis ideales y lo que yo, digamos, conozco o yo difiero de lo que ha habido, nunca he sido simpatizante de él por la mínima. Y era tan transparente lo que se veía venir, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel momento expresarte, y estoy hablando de las campañas de cuando Peña Nieto, ¿no? El expresarte de diferente manera, de decir, a mí no me late este candidato, era partícipe de perder amistades. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene segmentar, a ellos les conviene dividir para tener esos bloques más fácil de obtenerlos. Aquí la diferencia es que se ha topado con a mi parecer, y eso es lo que me hace tener esperanza, ¿no? Se ha topado con una población diferente a lo que se ha vivido en los demás países latinoamericanos, donde ha sido más fácil. Perdón, creo que perdí la conexión, ¿no? No sé si me sigo escuchando. No, sí, yo te estoy escuchando. Sí, Se perdió un rato, pero se entendió, no te preocupes. Perdón, que ha venido siendo diferente de lo que se ha vivido en Latinoamérica. Creo que aquí, gracias a tanto candado que ha habido en las instituciones, creo que es lo que ha logrado frenar un poco. Por eso lo veo, a veces pensaba, tal vez esto que está diciendo es planeado. A veces siento que ni siquiera es planeado, ¿no? Hoy sale y dice una cosa, una irreverencia, ¿no? Y al día siguiente te dice otra cosa. Yo digo, ¿por dónde va el plan, no? O sea, ¿hacia dónde va el plan? O sea, creo que él ni siquiera hoy cita un fascismo, ¿no? Como el de Hitler y que Pinochet, y que por eso le dio a Allende, pues también era Allende en Chile. O sea, creo que no tiene noción por eso es que, una vez lo dijo, ¿no? Es que yo no llego con nada planeado, yo las mañaneras llego y digo lo que se me viene a la mente, pues sí, nada más que por eso sea, ¿no? Por eso tiene al país así, porque lo único que, más bien él sería el egoísta, porque él nada más piensa en él y dice, yo vengo aquí para sacar mis propios proyectos e enriquecerme de alguna manera, ¿no? Aunque digan, como cualquier dictador que hemos visto, ¿no? En la trayectoria o en la historia de América Latina, donde sabemos que los hijos son los millonarios, son los prestanombres. Y hoy vemos que de tener unos hijos, y perdón que lo vuelva, porque a mí sí me llega esto de decir egoísta la clase media, ¿qué me voy a dar?
está en Aspen, está con otro nivel socioeconómico diferente a como cuando comenzó. Jamás él iba a vivir en Los Pinos, o sea, toda esta clase que tal vez puedan decir son no pequeñeces, pero detalles, pero son los que construyen todo un engranaje, donde podemos ver toda la personalidad de una persona en que dices, caray, o sea, pero aquí por eso le está pegando ahora al intelecto. ¿Qué es lo que dice? Es que están en contra de mí los que tienen maestría, los que tienen licenciatura, los que tienen estudios. Caray. Entonces, ¿qué le dice? Otra vez volvemos a sus seguidores. ¿Qué les está diciendo? Que tú como eres ignorante, por eso me sigues. Ni con eso se ayuda. ¿No? Es lo mismo, son los balazos seguidos en el pie. Terminaste la prepa, ¿no? Exactamente. Y aparte, varias veces muchos jóvenes votaron por él, ¿no? A cada rato lo decía. Y también sí coincido mucho en eso que dices que, pues, sí no tiene un guión, pero comete errores, ¿no? El otro día también agradeció al narco por portarse bien en las elecciones. O sea, ¿cómo puede decir o agradecerle al narco por portarse bien cuando ni en Colombia el presidente Pero es que él tiene que pagar lo que invertido en él. Si no lo hace de esta manera, ¿sabes? El narco no perdona, el gobierno tampoco, porque son cortados por la misma tijera, pero esa es la realidad. Ahora, él sí tuvo muchos jóvenes de su lado, no quiero poner una etiqueta errónea, pero hablamos de los ninis, de los que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué? Porque el ejemplo más claro que dice, yo no voy a vivir en Los Pinos porque es mucho lujo. ¿Ok? ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas dijo, yo no voy a vivir en el palacio porque no soy ningún rey, no soy ninguna alteza serenísima. Él estaba saliendo del socialismo radical para tomar un socialismo más light y dice, voy a vivir en una casa común y corriente, en un ranchito, estaba acostumbrado, en una hacienda, y le puso el nombre de Los Pinos, como la hacienda donde él vivió de niño. Entonces dije, aquí va a ser el presidente y se va a ir a trabajar a sus oficinas. Entonces el presidente va a vivir en una casa como viven en Argentina, la Casa Rosada, como vive el presidente en Estados Unidos, que él está ahí en el Capitolio, porque es una representación de un gobierno, no es ninguna divinidad. Y él usa este discurso y todos aquellos que estudiaron la primaria y secundaria, pues obviamente se saben esta historia. Dicen, pues es cierto, pero no es lo que él está diciendo. Entonces, él toma muchas cosas del populismo, de la ignorancia de la gente, para hacer referencias absurdas, como tú dices. Él dice una cosa, pero no hay un sustento real. Y los que lo aplauden, pues dicen, sí, es cierto, es que cómo va a salir Los Pinos, porque Los Pinos es súper lujoso. Entonces no es... Acto seguido se va a vivir al palacio, ¿no? Sí, Los Pinos es muy lujoso, me voy a un palacio nada más. Un palacio, porque lo merece. Sí, no. Humilde, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario. ¿No? Un comentario, ese ya es un poquito más internacional, pero sí tiene que ver con ese tema. Es un poco teoría de la conspiración toda esta idea del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo. Si bien efectivamente Morena pertenece a esos organismos, el pensar que absolutamente todo lo que dice o hace el presidente Andrés AMLO o los allegados, bueno, los miembros de Morena, sería ya llegar a la conspiración. Pensar que absolutamente todo lo que dicen o hacen está basado en un plan del Foro de Sao Paulo. Pero sí quiero recordar que en la historia del socialismo y del comunismo, del marxismo, ha habido un ataque frontal hacia las clases medias. Porque las clases medias son las clases que pueden vivir por su cuenta. Son las que no dependen del Estado, las que pueden hacer una organización social grande, las ONG, organismos sociales, las que pueden tener, por ejemplo, ranchos, actividades productivas. Son las que no dependen tanto del Estado. Yo les quiero, ahorita, hace unos comentarios hablaron de que aquí en México quizás hay cierta esperanza porque
o hay un cierto sector de la población que sí le pone un freno a Morena. Yo quiero pensar que también tiene que ver bastante porque tenemos al vecino de Estados Unidos. Estados Unidos, por muy socialista que sea, es el país más capitalista del mundo. No, Chile era el país más cercano al capitalismo en Latinoamérica y pues tiene de vecinos Argentina y demás. Aún con todo su libre mercado, está teniendo los problemas que tiene ahorita. Van a tener una nueva constitución mucho más cercana al socialismo. Nosotros tuvimos de suerte que tenemos a Estados Unidos, que aunque también va camino al socialismo, al menos sigue siendo más capitalista que los demás países. Y el nivel de unión entre las dos economías es tan alta. Estados Unidos, de México, su principal actividad económica es la exportación a Estados Unidos, que lo que le afecta a México sí le afecta a Estados Unidos y viceversa. Apenas vino Kamala Harris y vinieron miembros del FBI a México. Yo creo que entre otros temas, a platicar de, oye, ¿qué está pasando aquí en México? Estamos viendo que hay toda una serie de situaciones que nos pueden afectar. A los Estados Unidos y su servicio de inteligencia les importa todo lo que pasa en el mundo, pero mucho más que a su vecino México. Lo que quiero que quede claro es, posiblemente este ataque a la clase media sí tiene una base ideológica en la propia ideología del socialismo de ir eliminando las clases medias y las clases altas, las clases burguesas, para que todo sea proletariado, para que todo sea clase baja. Y ya sea que es parte de un plan muy del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla, o simplemente una ideología muy personal de AMLO, el ataque sistemático que ha habido de la clase media a la industria en México y también a los intelectuales no alineados a la izquierda puede deberse a ese origen ideológico que tiene, a ese plan ideológico que tiene el socialismo de eliminar a las clases medias. Oigan, y hablando de clases medias, me gustaría retomar una pregunta y es, ¿por qué existe una clase media? O sea, ¿cuál es el modelo de filosofía o de economía que ha permitido que exista una clase media? Porque vemos en países tipo Cuba, tipo Corea del Norte, que su población llega a ser más del 90% pobres y los demás tienden a ser funcionarios de gobierno que se dedican a parasitar todo lo que ven. O sea, lo único que no son pobres es porque les quitan a los que se supone que deberían de defender. Bueno, no sé cuál sea su concepto en cada país. Pero quiero abrir esto. O sea, ¿por qué existe la clase media? Ok, déjame, yo te comento un poco al respecto. Mira, gracias al capitalismo, que vamos a ponerle unos 200 años aproximadamente de existencia, lo que ha generado es una carrera frenética hacia la riqueza, el desarrollo de las personas y la riqueza de los pueblos. Esto ha ido produciendo un segmento. Si hace 200 años, bueno, hay muchas estadísticas que nos presentan el grupo de pobres, la mayoría de la humanidad vivía con menos de $3 al día, a nivel global. ¿Qué hace el capitalismo? Al fomentar el libre mercado y al tener este libre intercambio entre individuos, empieza a generar riqueza. Las personas que comienzan a darse cuenta que tienen capacidad para hacer negocios lo hacen, los que tienen capacidad para producir, producen, y obviamente los que no hacen ni una cosa ni otra, pues hacen el intercambio. Esto ha hecho que se haga una brecha entre los, digamos, emprendedores, empresarios, gente que ahorita diríamos la clase alta, la clase rica, la clase que se dedica a generar riqueza para sí mismos y obviamente para todos los que vienen atrás de él. La clase pobre, la clase baja, digamos, la clase humilde, que es la que todavía no encuentra el ritmo ni lo que tiene que hacer para salir de esto, y eso ha sido culpa de los gobiernos, el estancamiento. Se supone que hace como 20 años debíamos haber salido o extinto la pobreza en el planeta. Sin embargo, gracias al socialismo esto se ha atrasado, ya que ellos son fábricas de producir pobres. Y al adoctrinar a la gente y decirle que necesita aprender a estirar las manos para que alguien les dé, pues obviamente su necesidad de salir adelante
pues no es prioritaria. Y la clase media es la clase que ya entendió esto, es la clase que está desarrollándose, que está buscando la manera de tener ese ingreso extra que le permita brincar de la pobreza laboral a la estabilidad económica y de la estabilidad económica al emprendedorismo, que es ya tener un caudal, ya tener cierta riqueza, ya tener ciertas reservas y poder vivir con una tranquilidad mayor que no es igual a voy a dedicarme a flojear el resto de mi vida, ¿no? Sino ya tengo mi dinero, ya tengo mis reservitas, ahora vamos a ver en qué lo invierto, qué puedo hacer para tener un poquito más sin arriesgar mi capital, sin ser extremadamente, digamos, oneroso, pero ya tienes un nivel de vida, ya estás buscando. Esa es la clase media real, la clase que ya dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto para salir adelante. El que le alecciona a los hijos de mi hijo, tú no puedes ser un parásito, tú tienes que aprender a trabajar, tienes que ser ordenado, tienes que ser hábil en lo que haces, tienes que ser honesto, tienes que buscar la manera de fomentar el libre intercambio. ¿Cómo? Tú haces algo y recibes algo a cambio. No vas a recibir nada, pues entonces no haces nada. Y si vas a venderte, véndete bien. Haz un buen trabajo, hazlo bien y a la primera. Esa es la realmente clase media que nos ha dejado el capitalismo. Mucha gente puede decir ahorita, no, es que el capitalismo no funciona. No, es la mejor herramienta, es realmente lo que nos ha sacado adelante, ha sacado a todos los países donde se ha implantado el libre mercado, por default, florece el capitalismo. Solamente retomamos lo que dice un poquito la Escuela Austríaca de Economía, que es solamente existen dos tipos de economías, lo que es el socialismo, que es un fracaso total, y el capitalismo. El capitalismo se basa en el libre intercambio, los países que son más libres simplemente son más ricos. Los países que empiezan a tener cualquier intento de hibridación de algo con socialismo, de que quieren redistribuir la riqueza, que quieren hacer una de esas tonterías, terminan en un fracaso rotundo. Entonces, a pesar de todas estas evidencias, todavía hay gente que dice, queremos implantar el socialismo porque sí funciona, aunque no ha funcionado nunca en ningún lado. Fracasó en lo social, en lo económico, en lo político, y además se ha cargado a 150 millones de seres humanos. O sea, es lo peor que nos puede pasar. Sin embargo, todavía hay gente que vive en países de libre intercambio, en países donde más o menos se está tratando de llevar la economía al libre mercado, y ellos obviamente con esas condiciones dicen, pues queremos ser socialistas. ¿Por qué? Porque si veo que mi vecino tiene, pues vamos a quitarle a él para que tenga yo. Vamos a ver la manera de poder vivir parasitariamente. Entonces, todas estas gentes mueven esas ideas y es lo que pretenden hacer. Fábrica de pobres para que puedan necesitar un gobierno, y un gobierno amplio para que pueda, obviamente, exprimir a todos sus pobres ciudadanos. Interesante. Oye, recomiéndanos un libro, aprovechando que estamos aquí en Café Libertario, entonces también queremos recomendaciones de libros. Ángel. Yo me recomendaría dos libros que son esenciales para la vida. El primero es La riqueza de las naciones, de Adam Smith, el libertario clásico número uno del mundo, a través del cual, no fue el primero, pero fue el que las ideas más claras nos plasmó, que nos da referencia de cómo se genera la riqueza en los diferentes países. Y de esta manera podemos aprender de que, si no tienes habilidades físicas, pues puedes tener habilidades mentales, o puedes tener habilidades en grupo, que no necesariamente es un colectivo. Y el siguiente libro es La virtud del egoísmo, de Ayn Rand, que obviamente nos contradice en muchos dogmas que tenemos, sobre todo las personas que tienen creencias religiosas, porque nos han dicho que ser egoísta es malo, y ser egoísta no es malo. Lo que es malo es la fatal arrogancia, la fatal ignorancia, y obviamente todo lo que tenga que ver con dependencia de terceros. Si tú quieres hacer algo, hazlo tú mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros ambicionamos, es que yo quiero un coche, y no quiero un bocho, yo quiero un coche deportivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a averiguar de él, voy a
a ver fotografías, me voy a enamorar y voy a decir, lo quiero. Pero como ya traigo una moral atrás, mi moral y mi ética me dicen, tengo dos maneras para conseguirlo. O que alguien me lo regale, que es lo mismo que me lo regalen o que me lo roben, y yo lo tenga quitándoselo a alguien más, pero como mi moral me dice, pues a mí no me va a gustar que me quiten ese mismo coche, digo, tengo que trabajar, tengo que ahorrar y tengo que buscar la manera con mis propios medios de conseguirlo. Y una vez que yo lo consiga, entonces fijarme un objetivo más grande. Esos, a mi gusto, son los dos primeros libros que tendrías que leer para tener ya una visión libre y estable de cómo podemos. Omar, conclusiones, generemos conclusiones. Sí, claro, voy. Bueno, solo como comentario muy rápido, quiero recomendar una serie de libros, hace muy rápido. Es Filosofía, ¿quién la necesita? De Ayn Rand, que no es tanto un libro de economía, es un libro de filosofía, pero es bastante bueno y te ayuda a formar un pensamiento crítico para ya después poder estudiar otras cosas. Filosofía, ¿quién la necesita? De Ayn Rand. Hipno de Ayn Rand, que ya es un tema ya un poquito más moral, un tema, es una novela muy cortita de 40 y tantas páginas, que busca enseñarte qué es el egoísmo, bueno, más bien por qué el egoísmo es bueno y por qué es bueno tener egoísmo. La economía de una lección de Henry Hazlitt, son nada más 11 páginas, muy sencillo, muy fácil de entender, te enseña con limitaciones, no es perfecto, pero te enseña cómo es que funciona el libre mercado y la economía del libre mercado. Bueno, en lo que despiertan, yo también quería hacer una recomendación que esta es un poquito más gráfica. Yo les recomendaría a todos que vean la serie de Milton Friedman, Con Libertad para Decidir. Son 10 capítulos, están en el YouTube, los puedes buscar en muchas bibliotecas, donde te expresan cómo realmente no tenemos que depender de un gobierno, simplemente necesitamos llegar a mejores acuerdos. Esto también es teoría de libertarios clásicos, que es un poquito difícil de aterrizar. Yo creo que ahorita lo que tendríamos que enfocarnos todos los que tienen las ideas de ser libres, de tener una libertad económica, de hacer crecer a la clase media, es buscar un poquito las ideas de el minarquismo. Ayn Rand, hay autores que dicen que no es minarquista, que sí es minarquista. Yo digo que sí es minarquista en el sentido porque nos fomenta si vamos a obtener un gobierno o requerimos de un gobierno, porque no podemos entrar en la anarquía total, necesitamos enfocarnos a que este gobierno sea eficiente, que sea realmente un administrador, un empleado nuestro que cuide nuestro dinero. A un empleado, si te roba y lo detectas, lo corres de inmediato, y si puedes, hasta lo metes a la cárcel. El gobierno te roba, todavía si te deja endeudado, y obtiene premios de seguir ahí, como el inútil que tenemos en Palacio Nacional, que es una persona que es ineficiente, no lo podemos correr, tenemos que soportarlo otros 3 años, y lo único que hace es fomentar división e ignorancia. Entonces, yo creo que tendríamos que enfocarnos un poquito a lo que es el minarquismo, a lo que es el crecimiento de la clase media, y mi recomendación en ese sentido es esta serie de Milton Friedman, Con Libertad para Decidir. No hay que leer, es visual y es bastante bueno. Y para concluir, yo diría que lo que necesitamos hoy en día es tener una visión objetiva del futuro, porque desafortunadamente mucha gente no suelta ciertos dogmas, lo que es religioso, empiezan a pensar de que la moral se basa en la religión, y empiezan a tomar choques emocionales cuando tienen una visión realmente de libertad. Quieren ser libres, pero quieren tener ciertos amarres. Entonces, lo que hay que empezar a dejar es, atrás de esos amarres, es ver la coincidencia que tenemos todos, que es tener un mejor futuro, tener un mejor nivel de vida, tener la libertad para poder decidir lo que nosotros querramos sin que nadie nos esté amarrando ni obligando a nada, y eso nos va a dar la fortaleza, no en un colectivo como lo conocemos ahorita, sino en una
llamémosle sociedad donde se privilegia una sola raza, que es la raza humana. Y si nosotros como humanos podemos retomar el concepto de república, recordemos que para los libertarios solamente existen 3 repúblicas: la griega, la república que se funda con la independencia de Estados Unidos y la república de la Guerra de las Galaxias. Todas han sido destruidas por imperios, pero esa es la realidad, es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si ahorita te dicen, oye, ¿qué gobierno, qué país tiene esto? Ninguno lo tiene. Y la conciencia la tenemos que tener de manera colectiva, en el sentido de que somos la raza humana, entre humanos nos tenemos que ayudar. Si todos los humanos privilegiamos la vida, privilegiamos la libertad, privilegiamos el libre comercio, pues bueno, empiezan a sobrar países, empiezan a sobrar banderas, empiezan a sobrar gobiernos y empieza a haber un único lugar que es el planeta Tierra, donde todos vivimos, todos podemos coexistir y todos nos podemos desarrollar. Esa sería mi conclusión. La solución de nuestros problemas se llama libertad. Muy bien. Vamos a darle la palabra aquí a Antonio para que nos dé la última conclusión para terminar con este podcast. Recomendaría nada más 2 libros de George Orwell, 1994 y La rebelión de la granja. Muy importantes, que nos hacen ver cómo la de Rebelión de la granja me gustó mucho, está en libro y en película me parece, que habla mucho de cómo muchas veces se pintan de buenos, pero ya cuando llegan al poder toman una pinta muy autoritaria, ¿no? Dando una conclusión sobre todo esto, por aquí me están poniendo que hoy es el cumpleaños cumpliría años George Orwell. Y que no tengan miedo por luchar por su libertad, que se acerquen más hacia la libertad, que conozcan más, se acerquen más y no piensen que esto va a ser eterno, ¿no? Que tengan más participación ciudadana, se informen más y seguir creciendo las ideas en la libertad, y es así como vamos a mejorar la sociedad. Buenísimo, pues muchas gracias Ángel, Antonio, Omar y Uriel por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa Café Libertario. El próximo episodio de Zona Libre hablaremos de Bitcoin para libertarios con Majo Salinas y Edelmiro Tú. Además de los invitados, síganos en nuestras redes sociales que dejamos en las notas del programa, por favor. Y si gustan ustedes, pueden agregar, decir alguna red social si quieren que lo sigan. Abro micrófono, el que quiera. Bueno, mi red social es Twitter, Omar Uli Cendejas. También soy administrador de Objetivismo MX, coadministrador. Y también, por favor, Objetivismo MX, tanto del Twitter como de Facebook. Y en TikTok, tenemos la cuenta de Objetivismo MX también. Muy bien, pues síganos en nuestras redes y nos estamos viendo en el próximo programa. Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook, @Partido Libertario MX, y en Twitter, @PLibertario MX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx. Creación musical Zain Cervantes.